Estados Unidos ofrece $5 millones de recompensa a quien entregue información sobre los responsables del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fernando. ¿Qué tal, Alejandra? El anuncio lo hizo este jueves el secretario de Estado de ese país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comunicó este jueves la decisión de su gobierno de entregar una millonaria recompensa a quienes proporcionen datos sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto en Quito. En la cuenta de la red social X escribió: como demostración de nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto o condena de los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Estados Unidos colabora en la investigación que realiza la Fiscalía para descubrir a los responsables intelectuales del asesinato de Villavicencio. Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la contienda electoral, aseguró que la policía conocía de la existencia de un plan para asesinarlo, pero que el mando lo omitió por presunta negligencia o complicidad. El próximo 9 de octubre se cumplirán 2 meses del crimen de Fernando Villavicencio. Se ha aprehendido a los autores materiales y aún no se ha dicho nada de él o los autores intelectuales. El movimiento Construye, al igual que el correísmo, quieren que se cree una comisión ocasional para que investigue el caso. Carlos. Fernando, buenos días y feliz viernes. Sobre el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos sobre las investigaciones internas en Ecuador y esta comisión legislativa, hay mucha tela que cortar. Patricio Carrillo, asambleísta nacional electo por Construye, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Un gusto poder saludar a todos los ecuatorianos. Asambleísta, ¿qué significa en términos políticos que el secretario de Estado de Estados Unidos, nada más y nada menos que Antony Blinken, haya anunciado una recompensa para quien dé información de los asesinos de Fernando Villavicencio? Miren, aquí hay que hacer muchas reflexiones. La primera, este es un programa que Estados Unidos lo ha desarrollado para identificar autores de delitos transnacionales que amenazan no solamente a países, sino que amenazan ya a toda la sociedad. La seguridad hemisférica. A la seguridad hemisférica, inclusive. Se ha activado en casos como, por ejemplo, exfuncionarios del gobierno de Maduro, del gobierno de Chávez. Se ha activado para localizar a Bin Laden. Se ha activado en estas mismas consideraciones económicas para localizar a delincuentes de la talla de Rafael Caro Quintero, un líder de los carteles mexicanos, así como también a otros. Hoy, en el caso ecuatoriano también, quiere decir que la dimensión de lo que está atrás del poder criminal, político criminal que asesinó a Fernando Villavicencio, tiene esa magnitud. Y si a ese tema que usted nos presenta le sumamos el hecho de que prácticamente esta decisión que toma Estados Unidos a través de Antony Blinken es una decisión que lo hace su política exterior. Y de lo que se pudo conocer en las últimas horas es que ellos le comunican al presidente Guillermo Lasso de que van a ir en este sentido, tomando en cuenta también que ya hay una colaboración del FBI. Eso significa que para Estados Unidos se convirtió en un tema primordial o muy importante avanzar en la investigación del caso de Villavicencio por fuera de lo que consigue Ecuador, ¿verdad? Pero indiscutiblemente, y no es un tema de desconfianza, es un tema de interpretar de manera distinta como aquí se considera la presencia de crimen organizado y delito organizado transnacional. No es simplemente 4 lobos o 4 tiguerones afectando la seguridad de los ecuatorianos. Este es un tema de estructura criminal, estructura política y estructura empresarial asociada a lavado de dinero con economías ilegales, asociada a actores comunicacionales y a actores legales que son los que generan la impunidad que se vive en el país. Y este tipo de decisiones no se toman por una gestión diplomática tampoco, no es que el gobierno ecuatoriano pide buenos oficios para que se pida esa recompensa. Se toman sobre la base de la información. Que ellos tienen, de su agenda propia, que tienen los estadounidenses. Lo cual nos da mucha esperanza y mucho optimismo, porque indiscutiblemente deben existir muchas pistas, muchos elementos que todavía no alcanzan a ser verdades procesales como para llevar a la Administración de Justicia. Pero además, porque cuando hablamos de crimen organizado transnacional, el impacto puede suceder en un lugar
pero el delito puede haberse cometido desde otra distancia y desde otro país. ¿Eso quiere decir que ya está dando resultados algunas investigaciones del FBI general a partir de su llegada, apenas asesinaron a Villavicencio? Porque también lo que se suponía es que el FBI está a órdenes de la Fiscalía. Yo diría que lo que nos está generando es mucha esperanza y mucho optimismo. No lo hicieron al inicio. Esto es un método asociado a una técnica de inteligencia para recuperar información y para recoger información. Pero si lo hubieran hecho desde el inicio, diríamos, es algo que parte de cero. Pero lo hacen ya 60 días casi después de una investigación, lo que quiere decir que viene en función de ya una... O sea, ya tienen información. De muchos datos que ya los han procesado. Ahora, y si atamos ese anuncio, estas fechas, con hechos políticos que ya se han dado en el país en las últimas horas, ¿qué podemos sacar de conclusión? General, le enumero, estamos a días del debate en segunda vuelta, ha habido mucho movimiento y mucho interés por parte de la Revolución Ciudadana porque se apresuren las investigaciones en torno al caso Villavicencio. Ellos han querido dar también un ritmo propio. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos quieren acelerar en función de que están esperanzados en que la Fiscalía diga que no tiene muchos elementos de convicción porque se han considerado y se han autocalificado de víctimas electorales. En la realidad lo que han generado son especulaciones. Ahora lo que necesitamos nosotros es más transparencia, que sigan haciendo su trabajo al ritmo que corresponda, pero además de eso, que ya puedan ir entregando alguna información. Mire, aquí hay varios temas que nosotros por eso hemos solicitado una comisión ocasional en la nueva asamblea multipartidista, para que pueda hacer una trazabilidad y un seguimiento a las técnicas de criminalística, a las técnicas de investigación y a las técnicas de inteligencia que están utilizando para determinar responsables intelectuales del magnicidio. Precisamente por eso, asambleísta, el pasado 8 de septiembre, el ex candidato Cristian Zurita dijo que la resolución de este caso pasa porque el gobierno de Lazo sincere la información que se tenía sobre dos hechos importantes: posibles atentados contra Villavicencio, y el otro, los errores que pudo haber cometido la policía al no haber precautelado sus anillos de seguridad. Pero es que eso es necesario porque justamente están utilizando de manera política para hablar de estos co-conspiradores. La policía, si hay una co-conspiración, tal como está planteando también el secretario Blinken, entonces, ¿en dónde están esas estructuras? No son personas aisladas, pues es parte del Estado. Y esto tiene que ver con el sistema de justicia, con el sistema de inteligencia. Crimen organizado más policía, dice usted. Así es. Ya. Entonces, la misma policía debería transparentar todo lo que hizo y entregar ese informe a los ciudadanos para determinar negligencias o, de existir omisiones, trasladarlas inmediatamente al campo penal. ¿Está tardando demasiado la policía en Yo dar creo que pistas? está siendo opaca en este sentido. Y ese silencio es el que permite que muchos sectores, los Estados Unidos, el correísmo, ustedes como Construye, empiecen a tejer hipótesis que todavía no logran engranar de manera sustentable. Eso es lo que están utilizando quienes quieren ocultar. Si tuvieron la osadía de enfrentar al Estado de Derecho ecuatoriano, también creen y se creen con la fortaleza de ocultar un delito de esta magnitud. La ventaja es que ante la amenaza hemisférica que representa el crimen organizado y este hecho en particular, hoy hemos recibido la cooperación internacional. ¿Amenaza hemisférica en qué sentido? ¿En que pudieron haber sido carteles internacionales los que comandaron la eliminación de Villavicencio, por ejemplo, o estructuras más político-criminales, más siniestras que no solo un cartel de México, de Colombia? No, yo insisto, y por eso hay que determinar qué es lo que sucedió. A veces estudiar la historia es fundamental. ¿Cómo se construyeron los carteles en México? ¿Cómo se construyeron las organizaciones en Centroamérica con las pandillas juveniles y los maras? ¿Cómo se construyeron estas organizaciones criminales de paramilitarismo en Colombia? ¿Cómo se construyeron en el Brasil estas milicias asociadas a los comandos Bermelo, que son organizaciones transnacionales ligadas a varios mercados ilegales? Entonces, esta amenaza que ya en el Ecuador también potencialmente podría estar presente, amenaza al hemisferio. Eso es lo que ha determinado Estados Unidos. General, perdón, usted decía hace un momento que siente que hay mucha demora de parte de la policía. ¿Quién le puede marcar presión a la policía para que transparente lo que sucedió? Si vemos que hay un gobierno como el de Lazo que está de salida, tenemos un evento electoral en pocas semanas que no sabemos en qué vaya a terminar, y tenemos por otro lado la presión o la línea de investigación abierta por Estados Unidos. Bueno, la sociedad ecuatoriana a través de la Asamblea Nacional, cuando conformemos esta comisión, nosotros exigiremos en línea de tiempo que nos digan, porque mire, aquí ya hay información que está quedándose por un lado. Por ejemplo,
la que vertió un exdirector de Colombia, de la policía colombiana, al manifestar que conocían, luego de haberse entrevistado con mandos en la policía y con liderazgos políticos aquí, que conocían autores intelectuales, pero que no estaba él en situación de revelarla. En segundo lugar, ha habido ya información de personas que quieren entregar sus teléfonos para que se haga la trazabilidad. Y todos estos mecanismos han sido utilizados. Las propias denuncias que presentó Fernando Villavicencio en vida por intimidación contra 5 asambleístas. Esto en línea de tiempo nos tienen que decir cómo han avanzado. En esa comisión debe estar el correísmo también integrándola. Bueno, si quieren participar, nosotros lo que pedimos es gente con integridad y no que vaya a entorpecer, sino que vaya a clarificar. La gente va a decir, un ex comandante de la policía se va a atrever a investigar y llegar al fondo de las investigaciones de la institución de la que fue parte. Pero indiscutiblemente, si yo soy uno de los que mayor transparencia ha pedido en la policía. A mí me sacaron justamente porque el gobierno nacional no quiso actuar con transparencia. En el caso Bernal. En el caso Bernal, cuando las circunstancias daban por otro lado. Las negligencias había, en el mando institucional había negligencias. Por consiguiente, nos interesa a los ecuatorianos esa transparencia. Finalmente, señor general, ¿usted está confiado de que el CNE le vaya a entregar la credencial que le acredita como asambleísta electo por Construye? El Consejo Nacional Electoral debe entender que la soberanía radica en el pueblo, es el primer artículo de la Constitución. Es 1.707.000 votos que confiaron en Patricio Carrillo. Ya no es el derecho de un funcionario, es el derecho de los votantes. ¿Y la acción de protección que presentó el correísmo más el informe del Ministerio de Trabajo? Las medidas cautelares ya fueron negadas. A esa acción de protección hoy justamente va a darse una audiencia. Comparecerán los mecanismos que quieran. ¿Y lo del Ministerio de Trabajo? Lo del Ministerio de Trabajo tiene que solventarse sobre la base de un informe jurídico del propio ministerio que determine qué es el servicio público por designación y qué es el servicio público por elección. Acción de protección más informe del ministerio no puede influir en que el CNE diga no le entrego las credenciales. Es que lo que tiene que influenciar fundamentalmente es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en otros casos como el de López Mendoza, Venezuela, y como el de Petro en Colombia, han sido favorables para quienes tienen el derecho político. Bien, Patricio Carrillo, asambleísta nacional electo por Construye. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Carlos. Buenos días a todos.